Y el doctor Edgar Javán Vargas Salazar, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada de INS en Colima. Para iniciar estos diálogos por transformación, cedemos el uso de la voz a la maestra Ingrid de Silva, gobernadora del Estado. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos por la transformación de esta semana que ya se han convertido en una costumbre de este gobierno para poder informar a la sociedad colimense a través de ustedes, medios de comunicación, sobre diferentes acciones y acontecimientos que se llevan a cabo en nuestro estado y también desde el gobierno que tengo el honor de encabezar. Esta ha sido una semana muy productiva, hemos tenido mucho trabajo de escritorio, pero también actividades en campo, que debo confesar que son las que más disfruto. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Plaza Central del Colomo, en Manzanillo, donde firmamos un convenio con el secretario Román Meyer de la SEDATU, del Gobierno de México, para que por primera vez en historia llegue a Colima este programa federal denominado Programa de Mejoramiento Urbano. Estamos hablando de 5 proyectos de inversión urbana, de intervención urbana, que no solo estarán bonitos en su apariencia física y en los resultados que tendrán, sino que me gustaría un poco que entráramos en las redes del secretario Meyer y veamos el nivel de los proyectos que hace la SEDATU en este programa. Son proyectos arquitectónicos de primer nivel y de gran utilidad en términos funcionales para la gente. En este caso, son intervenciones urbanas pensadas básicamente primero en el peatón, en él y la ciudadanía, con mucha utilidad y mucho impacto para la mejora de la vida diaria, de la vida cotidiana, y eso también lo comentábamos ayer en esta visita, porque al final coincide con la visión que tenemos en este gobierno estatal, o nosotros coincidimos con la visión del gobierno de México, cuando hemos denominado a las acciones de infraestructura obras que transforman, ¿no? Son obras que vienen a mejorar la calidad de vida cotidiana, del día a día de las personas. Y en este caso estamos hablando de la intervención de Padre Hidalgo, que es un espacio que incluye una alberca marina en ventanas, el mejoramiento de la plaza central del Colomo, la construcción de la Plaza El Tajo y el espacio cultural y multideportivo en Santiago. Estos 5 proyectos se van a realizar con una inversión superior a los 170 millones de pesos, que vienen, insisto, a mejorar el día a día de las y los manzanillenses, que nos permiten además avanzar en la reconstrucción del tejido social, teniendo espacios públicos de calidad, amenos y de acceso para todas y todos los manzanillenses. Además, nos da mucho gusto, no solamente porque la solicitud para ingresar como estado a través del municipio de Manzanillo a este programa de mejoramiento urbano, nos tocó hacerla hace prácticamente 3 años, en enero del 2020, cuando se anuncia la creación de este programa, a una servidora como delegada de programas para el desarrollo y a la ahora secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad como encargada de la oficina territorial de la SEDATU en ese momento, que es quien formalmente envía esta solicitud, pensando en el municipio de Manzanillo, conscientes como hemos estado desde entonces y como lo hemos dicho ahora, que Manzanillo tiene que ser el epicentro de la transformación en nuestro estado y que guardando las debidas proporciones, la costa y Manzanillo de manera específica es para Colima lo que el sur-sureste para el país. La costa por muchos años estuvo en abandono, las inversiones en infraestructura más importantes se hacían solo en la zona metropolitana y para nosotros todas las y los colimenses merecen las mejores condiciones y por eso es fundamental que este proyecto se esté llevando a cabo precisamente ahí en Manzanillo. Por eso, pues, todo el reconocimiento y una vez más el agradecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario Meyer y por supuesto a todo el equipo técnico del ayuntamiento que ha tenido que acompañar todo este proceso. Como gobierno del estado vamos a insistir en que todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que nos corresponda lo vamos a aportar para que estos proyectos avancen conforme lo planeado y cabe decir que todavía estamos ahí en el tintero con el Bonilla Valle pendiente. También fue ingresado dentro de esta cartera de proyectos el tope, digamos, que se maneja para una inversión por municipio a través del programa de mejoramiento urbano va entre los 200 y los 220 millones de pesos.
Es decir, podríamos todavía aspirar a un proyecto de otros 30 a 50 millones de pesos, pero desafortunadamente el auditorio salía de estos márgenes, entonces estamos impulsando con la SEDATU el poder reajustar los presupuestos y que si a pesar de ello hay la disposición del Gobierno de México para incluir el proyecto y faltase todavía recurso, pues veamos cómo este complemento se hace con recursos estatales y municipales, de suerte que podamos llevar a cabo estos 6 proyectos que fueron los que se plantearon desde un inicio. Pero bueno, el motivo de la convocatoria del día de hoy tiene que ver no solo con un compromiso que hicimos la semana anterior para aclarar un par de temas de manera específica en el área de la salud, sino también en términos generales platicarles del avance de Operación Salud Colima en los diversos componentes aquí en nuestro estado. En términos de abasto, en los hospitales estamos arriba del nivel óptimo, en algunos casos como en el materno infantil, manteniéndonos en un 100% de abasto constante, tanto en materiales de curación como de medicamentos. Y en los centros de salud seguimos trabajando para mantenernos por encima del nivel óptimo. Recordemos que el nivel óptimo es el 80%. Si no me corrigen aquí los expertos en la salud. Hablando de los centros de salud, el avance en las obras de rehabilitación de los 63 centros de salud que están terminando sus intervenciones ya rebasa el 70%, así es que el próximo mes quedarán listos todos los centros de salud que se están interviniendo actualmente y este año, insistimos, vamos por la otra mitad de los centros de salud para poder concluir al 100% con el mejoramiento de los centros de salud de nuestro estado. También tenemos avances muy importantes en las obras de rehabilitación, tanto del Hospital General de Tecomán como en el de Manzanillo, que ya el delegado del IMSS, el doctor Edgar Javán Vargas, nos va a contar algunos de estos detalles. Y en términos de servicios gratuitos, tenemos más de 2,000 sesiones de hemodiálisis gratuitas que se han brindado en lo que va del año, más de 600 radioterapias, 2,000 servicios de rayos X, más de 500 atenciones de psiquiatría y más de 120 de audiología. Son servicios médicos que se brindan con calidad y que son gratuitos para las personas que así lo requieren. Eso es lo que vamos a platicarles ahorita en voz de la doctora Janet y el doctor Edgar Javán. Al final, como siempre, ya saben que estamos al pendiente para cualquier pregunta. Y yo nada más diría que en unos días más vamos a invitarlos a que conozcan la remodelación que se hizo en el Hospital de Tecomán, que fue la intervención más grande en términos de estas intervenciones de los hospitales de nuestro estado y que de verdad hay una transformación profunda en el mismo. Muchísimas gracias a todas y a todos y nuevamente buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, gobernadora. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y pues a todos ustedes que, como siempre, pues nos hacen el favor de poder compartir la información que hemos venido recabando desde los servicios de salud a lo largo ya de estos, parecieran pocos o muchos para algunos, 15 meses de lo que lleva la administración encabezada por la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno. Decirles que en los servicios de salud del estado de Colima, como ya ha sido mencionado, se ha iniciado con esta dignificación de espacios y que cada vez es más evidente para tanto el personal como para nuestros pacientes y familias de cada uno de las unidades hospitalarias, que así pues se va concluyendo, ¿no? Ya esa primera etapa de hospitales, aún en transición en lo que es el primer nivel, como ya lo comentaba la gobernadora, ya tenemos avance en al menos el 50% de ellos que iniciaron su rehabilitación el año previo y que ya está en proceso de conclusión esta parte de los centros de salud para este próximo 2023. Con relación al tema del personal y de pacientes, ya se tiene un avance también evidente, sin embargo, este año es el que vamos a poder concluir con
bastantes situaciones, como es la regularización del personal, el cual ya estará apoyando a partir de este 1 de marzo en cerrar esas brechas de atención, ¿no?, que hemos podido detectar en el levantamiento que se realizó en conjunto con IMSS en todas las unidades de atención, con lo cual pues se va a empezar a mostrar, ¿no?, ese impacto realmente en los servicios de atención, tanto de manera especializada en lo que es el segundo nivel como en el primer nivel de atención en los centros de salud, en donde también quiero compartirles que el incrementar la cartera de servicios en el segundo nivel de atención hospitalaria es lo que nos ha permitido también fortalecer esa cobertura y avanzar en la atención al paciente para poder llegar pues con cada uno de ellos más a tiempo y ser resolutivos incluso en el mismo estado, teniendo ya ahora sí las herramientas necesarias para poderlo otorgar con calidad, incluso con vanguardia y la innovación que tenemos que dar el paso, ¿no?, en los diagnósticos, en los tratamientos que antes no se hacían en el sector público y que sí llegaban a ofrecerse, pero que era con un costo al paciente y a la familia, y era donde pues no podían dar todos el paso. Como ya lo había comentado al inicio de mi intervención, esta administración encabezada por la maestra Indira ha permitido, a través de estas decisiones y gestiones con gobierno federal, no dejar nadie atrás en la salud, permitiéndonos así atender sin colores, sin ideologías, sin palancas, sin necesidad de tener o ser más que el otro para poder sanar, ya que en rubros, por ejemplo, como la salud mental, que sabemos que no hay salud sin salud mental, derivado de las modificaciones que se han realizado a la Ley General de Salud en materia de salud mental y la reestructuración de lo que es el servicio de salud mental y adicciones en el Estado, se ha estado también trabajando para contribuir a la disminución de esa brecha de atención en estas personas que padecen tanto trastornos mentales, neurológicos o por algún consumo de sustancias. Esto con el objetivo de ampliar los servicios de salud mental a todo el Estado. Actualmente se ha fortalecido la implementación de la atención por médicos especialistas en el área de la psiquiatría en las unidades médicas, ya no solamente del Hospital Ixtlahuacán, porque sabemos que es una necesidad inmediata, tal y cual nos lo mostró la pandemia, también la salud mental. De ahí que se han empezado a descentralizar estos servicios que no necesariamente tendrían que ser para un internamiento o para una atención aguda de un paciente, sino que podemos llegar de manera oportuna a evitar que se lleguen a esos extremos. Decirles que el Hospital Regional Universitario, el Hospital General Manzanillo y ahora el Hospital Tecomán tendrán este tipo de servicios de psiquiatría e incluso paidopsiquiatría también ya para el área infantil, que también es un rubro que no se contaba antes con ellos, y que sobre todo, pues aparte de mejorar esa cobertura de atención, es un ahorro también para el bolsillo de las y los colimenses, e incluso en el mismo traslado que tenían que hacer hasta a otros estados para poderse atender. En el rubro de las cirugías, ¿no?, los procedimientos, también la productividad se ha visto incrementada. En las unidades de segundo nivel de atención, un porcentaje considerable de las atenciones que con tratamiento quirúrgico corresponden a urgencias, por ejemplo, de traumatología y ortopedia, como lo son las fracturas óseas, que desafortunadamente también en el tema de accidentes viales, pues se han venido a incrementar, como lo es en todo el país y con la evolución misma, ¿no?, de estas situaciones de velocidad, que incluso ya también es un tema que vamos a platicarles muy pronto junto con el área de movilidad, hacia buscar también esas herramientas de prevención para evitar ese incremento que hemos observado en los accidentes, sobre todo de motocicletas. En el Hospital Regional Universitario, con un costo total aproximado de más de 691,496 pesos, se han podido atender en lo que va del 2023 a un total de 35 pacientes en este rubro de las secuelas de fractura, donde generalmente una cirugía, dado que se necesita del material de osteosíntesis, ¿no?, todos estos fierros que vienen a cubrir las fracturas de los huesos, son los que tenían costos que luego no se podían cubrir de manera gratuita. Actualmente ya se cuenta con ese apoyo y esto se da tanto en el Regional Universitario como en el Hospital General Manzanillo,
el costo aproximado, ¿no?, de un material de osteosíntesis, por ejemplo, va de los 100 hasta los 200,000 pesos, dependiendo de las múltiples fracturas que desafortunadamente, como este tipo de accidentes que les comento viales, pues llegan a ocurrir. De las intervenciones realizadas por este servicio de traumatología, en cuanto al material de osteosíntesis, que corresponde a un total aproximado que ya les decía de los 691,000, es un ahorro que se le ha podido otorgar a todas estas familias. Y en el Hospital General de Manzanillo, de igual manera, ¿no?, en el servicio de cirugía de mínima invasión, que era otra de las cirugías que no se realizaba en el sector público, de manera gratuita, ya se han realizado también 2 jornadas de cirugía, la primera en septiembre, la segunda en octubre, llevándose a cabo procedimientos como lo son las artroscopías y las colecistectomías laparoscópicas, teniendo también ya pacientes beneficiados en ese municipio con costos aproximados de ahorro de 70 a 100,000 pesos según el procedimiento que se le haya podido realizar. Y pues bueno, decirles que pues seguimos estando muy contentos con esta necesidad de esa deuda que teníamos con el sector y la sociedad colimense, dado que esa gratuidad que tanto hemos hablado, quizá hasta en el mismo discurso, para muchos pues ya se empieza a cristalizar, y creo que más que el tenerlo que decir frente a una tribuna, se ve en cada una de las familias y los pacientes la resolución que se le están dando a estos problemas de salud que antes pues tenían casi que empeñar hasta una vida. Recordar que pues también, ¿no?, la única riqueza verdadera que tenemos en la vida es la salud, y que esa no tiene que estar condicionada a un nivel socioeconómico. Bueno, en cuanto a los servicios médicos gratuitos que ya se comentaron, pues se siguen dando estos pasos a descentralizar, ¿no?, esa situación que de repente pasaba, que todo se viene al hospital de especialidades o regional universitario, poderse ya llevar a cabo en otras de las unidades que tenemos alrededor. Además, comentar también, y el día de hoy por eso nos acompaña también el doctor Edgar Javán, la implementación se está dando para fortalecer esa intersectorialidad que debemos de tener en los servicios de salud del estado de Colima. No solamente el pensar en que pues todos tienen una necesidad, siendo o no siendo derechohabientes, y tocar la puerta a un hospital significa que se debe de atender, independientemente de una derechohabiencia, hacia un camino a la universalización de toda la población, en especial pues de Colima, que es la que se lo merece. En cuanto a los casos que se comentaron en los días previos, bueno, pues decirles que ya se analizó, ¿no?, la necropsia que hacemos verbal en el caso del paciente que desafortunadamente falleció en los alrededores del hospital, el cual sí, en efecto, pues se había egresado un día antes, y que pues desafortunadamente estaba pernoctando, ¿no?, esa noche, dado que tenía un familiar dentro del hospital. Por eso es que no se decidió a dar el paso al albergue. Sin embargo, pues bueno, ya haciendo el análisis del caso, no fue una muerte que haya estado ligada al ingreso del mismo. Sin embargo, pues se dio pues una desafortunada pues noticia, ¿no?, para la familia, y en la cual pues asumimos también esa responsabilidad de ver pues esas áreas de oportunidad o de mejora que tenemos, que en este caso se analizó y se vio con el personal del hospital para poder llevar a cabo pues esas áreas de mejora, como lo sería el poder estar revisando los alrededores del hospital para invitar a los familiares al albergue o condiciones más dignas, como las que pues todos quisiéramos tener. Sabemos que tenemos ahí el albergue al lado, y del otro caso comentarles que aún se encuentra no en intervención, en internamiento, dado que ha sido un caso complejo, tórpido, y que se le ha estado atendiendo, ¿no?, de la manera adecuada,
La familia está en contacto con nosotros y que en ese momento se encuentra todavía en la ciudad de Guadalajara, dado que ahí fue el último procedimiento que se le realizó y se le está dando pues también ahí la continuidad en cuanto a la observación. Tenemos el contacto estrecho con el personal del Hospital Civil para poder, en dado caso, pues dar el seguimiento si así fuera necesario. Muchas gracias. Vamos a darle por ahí el paso al doctor también para que les pueda detallar algunos datos más. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación, gobernadora. Les saludo con mucho gusto. Un saludo de nuestro director general, por supuesto, y de nuestras autoridades. Doctora Marta Janet, siempre igual trabajando. Estamos siempre con el compromiso y les agradezco profundamente todo el trabajo que en colaboración se lleva a cabo, precisamente para que la transferencia, que bueno, pues todavía no culmina y que ha sido toda una experiencia, bueno, pues nos lleve, como siempre, a tener no solamente buenos resultados, sino la atención que en un momento dado se le proporciona a los pacientes y que por supuesto es una de las máximas hipocráticas del sistema de salud que ha tomado originalmente el médico, que es la de primero no hacer daño. Y se los quiero compartir porque, bueno, pues a veces parecería que ese fuese el objetivo, cuando pues el sistema de salud está precisamente para evitar que eso suceda. Los imprevistos, las circunstancias y las características de cada uno de los pacientes que se atienden siempre van a ser muy particulares, y de ahí precisamente el desarrollo del talento que tiene el médico y todo el equipo de salud, a quien por supuesto agradezco el compromiso que han tenido, no solamente haber atravesado una pandemia, sino que ahora además tenemos una transición, y que por supuesto también no podemos olvidar el 19 de septiembre, que nos dejó en una de las unidades médicas, bueno, en todas, pero en una en especial, pues bueno, fue necesario hacer una intervención mayor. En lo afortunado no tuvo daños estructurales, pero sí mucho en acabados, lo cual limitó su operatividad durante algunos meses, en donde se contó, por supuesto, con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en donde nos prestaron, pues literal, un hospital temporal, y que de primera mano también el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió sus puertas, precisamente en un área que en su momento fue el área COVID y que pues nos fue bastante bien, por supuesto con todas las medidas de seguridad que se atendieron, y que bueno, les puedo compartir que esta transferencia de servicios de salud siempre va a generar retos, ha generado considerables necesidades, y de no ser porque nos unimos entre instituciones, pues esto no sería posible, por supuesto. Y de ahí pues el reconocimiento y siempre el trabajo que de manera conjunta se viene haciendo, porque, por ejemplo, para comentar algo, el abasto de medicamentos, que es un tema muy álgido o que llama mucho a veces la atención. La logística de los medicamentos ha sido precisamente no solamente distribuirlos en las farmacias, ha habido necesidad de adecuar los espacios, y el personal de ambas instituciones ha sumado esfuerzos para que podamos contar con el inventario, para que podamos disponer al paciente y para que les podamos dar el servicio. A veces nosotros pensamos que solo es surtirle el medicamento, no. Todo el servicio que en un momento dado se les genera a los pacientes tiene que ver precisamente desde su recepción, la atención que se otorga por la enfermera que le toma signos vitales, la consulta propiamente médica en el caso de que solo es consulta, y entonces el paciente va a la farmacia precisamente con la esperanza de tener aquel medicamento que le va a controlar la enfermedad, el padecimiento, o bien va a restablecer su salud. Y por supuesto que esto se vuelve trascendental porque nosotros podríamos decir en el último corte que nuestro director general informó ya por las vías correctas, en términos de promedio, 94% de abasto, recordando, para que más o menos nos demos una idea, que además
se incrementaron el número de atenciones en medicina familiar o en el centros de salud en un 54%, de tal suerte que el medicamento o la cantidad que originalmente podría haberse dispuesto ya no alcanzó y nos hizo ajustarnos. Entonces ahí aumentamos la cantidad. En la consulta de especialidad, por ejemplo, se incrementó en el 210%, de tal suerte que si estamos hablando del doble de consultas, pues entonces es técnicamente hablando casi como el doble del medicamento, porque hay más necesidad de servicios y es muy probable, de hecho es lo esperado, que vaya todavía en incremento. Y por supuesto se han ido adecuando los espacios para tener esta capacidad. En el ramo de cirugía, que por supuesto la doctora ya comentó algunos datos, yo solo comentaré lo que tiene que ver con un incremento en el 72%, y bueno, pues esto nosotros diríamos, pues qué bonito que hay más cirugías, no solamente son las cirugías, es más material de osteosíntesis, más tiempo quirúrgico, más medicamentos para poder llevar al paciente sin dolor o llevar a cabo su procedimiento anestésico, y que precisamente lo hemos hecho en adecuación de los espacios quirúrgicos. Entonces, la intervención que se ha tenido desde el punto de vista estructural, por ejemplo, en el hospital de Tecomán, que efectivamente, seguramente, tanto nuestra gobernadora como nuestro director general van a tener a bien en algún punto mostrarles los avances, pero lo que yo sí les podría comentar es que se tuvo intervención en el servicio de urgencias en lo que se le llama obra profunda, es decir, hubo necesidad de adecuar todo lo que se llaman gases medicinales, luz grado médico, que son como la infraestructura que realmente le va a dar soporte al servicio, para que la unidad de reanimación, como la sala de observación, la sala de hidratación, urgencias, pediatría, tengan lo necesario desde el punto de vista colocar cualquier nivel de equipamiento y que funcione. Esto me refiero a monitores, ventiladores, por ejemplo, un aparato de rayos X portátil requiere que la instalación de la luz pues lleve las características que en un momento dado hablan con el equipamiento o el equipo, porque de no ser así se puede dañar. Entonces, pues una buena intención de tomar una radiografía que el médico necesita puede dañar el equipo y entonces ya no tendríamos el beneficio de más pacientes. Además de esto, bueno, pues se adecuaron los espacios, no solamente para ser en un momento dado dignos, sino además que le den al paciente pues toda la tranquilidad de estar en un espacio que tenga las medidas de seguridad para la atención. Entonces ese fue uno de los espacios en el que se hizo un trabajo muy profundo. En hospitalización, en toda el área que ustedes conocen como encamados, le ocurrió lo mismo. Desde cambiar los paneles que tienen que ver con la colocación para la luz grado médico, como los gases medicinales, que son la parte fundamental, cortinas antibacteriales, adecuar el piso, los espacios y generar las características de iluminación que en un momento dado requiere la hospitalización de un paciente, de igual manera la climatización. El área de pediatría también hubo necesidad de hacer cambios, lo mismo que en lo que se conoce o la terapia neonatal, que ustedes conocen como USIN. Y bueno, pues eso es donde yo les podría comentar que en el hospital de Manzanillo le pasó cosas muy parecidas, además de la adecuación de los quirófanos, que literal se hizo una remodelación precisamente para que cuando hagamos los procedimientos quirúrgicos sean seguros para el equipo de salud y para el paciente, entre otras de las cosas. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el hospital que ustedes conocen como universitario, tiene dos fases ya de trabajo, requiere de otras 2 fases para que podamos nosotros culminar con todo lo deseable, pero ahorita podemos comentar que se han adecuado los quirófanos, van a quedar de la misma manera que como Manzanillo, como Tecomán, y por supuesto aquí también puedo hablar que se han adecuado los espacios
plastificación de los pisos, se adecuaron las áreas de hospitalización, se ha generado un trabajo ahí y bueno, por supuesto hay una pregunta que está seguramente en el aire, pues son desafortunados que nadie planea, pues obviamente se dañaron los equipos de aire acondicionado y en fechas muy próximas ya regresará el equipo que se envió a arreglarse porque no lo arreglan aquí cerca, entonces se trasladó hasta donde hay la posibilidad de arreglarse, se repara el equipo y yo creo que en días vamos a estar hablando de precisamente que se ha podido trabajar sobre este tema. Y bueno, para poder solventar esas situaciones que nadie las niega, no es sencillo tener un hospital que por supuesto debe de mantener los espacios cerrados y bueno, pues es trabajar sobre la climatización. Hubo necesidad de colocar dispositivos pues que le llamamos como móviles o como no de tanta capacidad, pues medianamente para tratar de solventar el problema que se tiene ahí y los espacios que se consideran no seguros, como es el caso del quirófano, de no contar con la climatización correcta, lo más seguro es no hacer el procedimiento y eso es justo lo que hicimos. Y por supuesto necesitamos los quirófanos, pero no vamos a llevar ni al trabajador de la salud ni al paciente para estar en un procedimiento que pueda no ser seguro. Entonces, esta máxima de no hacer daño o de primero no hacer daño se vincula con que operen los servicios que tienen que trabajarse bajo todos los estándares que en un momento dado se enmarcan en las normas y en los procedimientos y derivado de ello es que se han hecho precisamente los trabajos de adecuación en los espacios. Junto con esto podríamos hablar también que hemos tenido un incremento en los partos del 38% y esta información por supuesto se recaba con día, cada una de las acciones, cada una de las actividades, solo por mencionar algunas. Además, por supuesto, se tiene el trabajo de acción comunitaria, que seguramente ya han también empezado a observar, que tiene que ver con mantener los jardines limpios, con el diálogo con la comunidad, por supuesto, conocer sus necesidades y atenderles. Ese es en gran medida lo que tiene que ver el proyecto de IMSS Bienestar bajo el concepto de atención integral a la salud. Precisamente no solamente tiene que ver cuando el paciente ya enfermó. El tema central de IMSS Bienestar es la prevención. Por eso de ahí la necesidad de contar siempre con la colaboración de la comunidad, el trato que se tiene con ellos y sobre todo trabajar sobre prevenir enfermedades. No hay nada mejor que, como dicen, pues mejor antes de que pase, lo prevenimos. Entonces, desde ahí las comunidades tienen el bienestar y que precisamente tiene que ver con el trabajo que en colaboración se viene otorgando y reiterar el agradecimiento al equipo de salud de todas las unidades, porque por supuesto son el alma que le da vida precisamente a todos estos proyectos, porque de no ser así, pues entonces se vuelve muy complejo hacer cualquiera una de las actividades. El equipo de salud siempre va a tener como premisa, insisto, no hacer daño y por supuesto la segunda premisa que se tiene ahí es no olvidar la primera. Es un compromiso que el médico tiene y siempre va a buscar que el paciente esté bien atendido, eso se los puedo asegurar, independientemente de dónde estemos. Yo podría comentar esto, muchas gracias, buenas tardes. A continuación, pasaremos al espacio para las preguntas por parte de los medios de comunicación que hoy nos acompañan hacia nuestra gobernadora y los funcionarios que hoy le acompañan, por lo cual les pedimos, sean amables de levantar su mano para hacerles llegar el micrófono y que quede grabada su pregunta en los audios. Ya está. Buenas tardes. Vaya que la salud está invadiéndonos esta tarde, aunque sin cubrebocas ninguno, para que se nos quite. Que luego hablaremos del COVID. ¿Y vacunados todos? Espero. Esperemos que ¿Sí? estemos sanos. Bueno, la situación es que ya oímos que van muy aventajados los avances, la chamba que se está haciendo en los hospitales, que de verdad era una urgencia,
y un clamor ya de la gente, ya en Tecomán se morían sin tener la oportunidad de siquiera tener un hospital. Pues todo esto que se ha venido haciendo, donde hemos visto que has andado para arriba y para abajo tomándote fotos y mostrando ciertos espacios que han ido remodelándose. Ya se terminaron los hospitales. ¿Cuándo se inauguran? Sin querer, pues ya nos dio la premisa aquí el delegado de que viene Zoe Robledo. Entonces, ¿cuándo es esta situación? ¿Cuál va a escoger los hospitales? ¿En dónde sale la foto más bonita? En fin, detallitos de esos, por un lado. Por otro lado, ¿qué tanto estamos en el avance de vacunas? También no dijo nada, absolutamente nada, Marta Lisset, pero que esperamos nos diga. Y de parte del Seguro Social, yo le reclamaría algo. Quiere decir que él nos habla de que hay un atraso, un creciente número de consultas y demás en asuntos del Seguro Social, pero nunca le oí que van a intensificar los programas preventivos. Y definitivamente, pues es imposible que la gente no se enferme si no tiene la oportunidad de irse a pesar, a medir, a ver cómo anda, sácame la sangre, chécame cómo estoy. Situaciones preventivas que el Seguro Social no está ofreciendo en este momento. Así que empecemos. Los hospitales, ¿cuándo? Viene Zoe Robledo, cuál es el lugar, etcétera y demás. Y gracias. Creo que de momento es todo. Bueno, yo lo comenté en mi intervención. El avance de los centros de salud que se están interviniendo en este momento, que son 63, es de un 73% y tienen que estar concluidos a más tardar el último día del mes de marzo, aunque muchos están ya prácticamente en los últimos detalles, entonces no pasará del siguiente mes. En el caso de los hospitales, pues lo explicaba con mucho más detalle el doctor Edgar Javán, el avance que se ha tenido en ellos, cuáles están todavía en procesos de concluir estas remodelaciones y equipamiento. Y en el caso de Tecomán o de la visita del director general del IMSS, decir que sí está pendiente una visita, él tiene este deseo de venir a Colima. En principio, creemos que podríamos ir a Tecomán y a Ixtlahuacán, que son los dos hospitales en los que se hicieron intervenciones mayores o más profundas, justamente porque son los hospitales que tenían un mayor retraso en la atención, en la infraestructura, etcétera, y bueno, son los que una mayor intervención han tenido. Para nosotros eso es importante. A lo mejor Marta Lisset no dio datos de las vacunas porque no vino, pero está la doctora Marta Janet, y ahorita le pedimos que nos dé alguna información. Y bueno, no sé si se me pasó otro tema, pero el tema de la prevención, pues fue de los últimos comentarios que hizo el delegado, el poder, todos los programas de prevención que están reforzando desde el IMSS, pero igual ahorita se puede repetir. Sí, con respecto al avance que tenemos en vacunación, pues bueno, lo tenemos segmentado, ¿no? Lo que son los avances generales, por ejemplo, en menores de 8 años, que por tipo de biológico tenemos un avance por arriba del 95%, en las únicas que estamos bajos, ¿no? Se podría decir, y es un 70%, lo que consideramos bajos, aunque es la meta esperada nacional, es en los menores de 1 año, en los cuales estamos haciendo justo estas ferias de salud, incluso en los mismos diálogos comunitarios, ofreciendo la vacuna pues lo más cerca de cada una de las comunidades, ¿no? Ya tenemos identificado incluso en qué municipios son en los que nos está faltando, ¿no?, el rezago para hacer barridos casa por casa, y me refiero en específico a lo que llamamos la jurisdicción 3, que es la parte que abarca Manzanillo, sobre todo, Manzanillo y Armería, ¿no?, que son como los municipios en donde tenemos un poquito de menos cobertura en esas etapas, ¿no?, de los menores de 1 año. En cuanto a el avance general de vacunación COVID-19 estatal, decirles que pues continuamos con los refuerzos, ¿no? Como ya bien comentó, el COVID llegó para quedarse, pero también recuerden que estamos en temporada de influenza, ¿no? Y por ello también
por un lado, reconocerles y agradecerles que para influenza hemos tenido bastante aceptación, ya también estamos por arriba de la media nacional con el 85% de avance y cobertura de lo que es el biológico de influenza. Sin embargo, todavía, pues desafortunadas defunciones, digo, ya en el último mes no se han dado, pero sí las pocas que pudimos contar fueron de gente que no se vacunó, ¿no? Entonces, pues seguirlos invitando, todavía este siguiente mes tenemos el biológico a su alcance. Y en cuanto a los refuerzos de COVID, recordarles también que son cada 4 meses, ¿no? De manera ideal, y que incluso si se llegan a enfermar es importante que se sigan vacunando, ¿no? Entonces, pues ese es el porcentaje que traigo de COVID, no sé si de algún específico quisiera, ¿no? Sí, y sigue siendo el tema la vacuna, ¿no? Le puedo comentar que en el seguimiento que hemos dado desde hace un año, por lo menos de la administración, el 90% de la gente con defunción está sin vacuna, ¿no? Sin vacuna ni siquiera de lo que es un esquema completo, o sea, lo que llamamos las 2 dosis de inicio, que ahorita pues es importante por eso estarse reforzando, ¿no? Cada 4 meses sería lo ideal, o por lo menos pues 2 veces al año. Llegaremos, ¿no? Yo confío en que la tecnología y pues también gobierno federal apoye junto con la OMS en seguir en las investigaciones para poder realizar, así como la influenza, solamente una vacuna anual, ¿no? Que es a lo que queremos llegar antes de que se siga reproduciendo las cepas. Gracias. Bueno, sí, buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Nada más para que aclaremos, este incremento de consultas es IMSS Bienestar. Estamos hablando en IMSS Bienestar, que en este caso, bueno, pues es Operativo Salud Colima y es donde se ha intervenido de manera intensa. Los programas de prevención van a ir trabajándose de manera paulatina, diríamos parte de la transformación o del cambio, pues es ahorita trabajar sobre lo que tiene que ver la infraestructura, el abasto y ya lo comentó nuestra gobernadora, que tiene que ver precisamente con la estabilidad o los contratos que se le ha dado al personal temporal. Entonces ese es como el primer paso. El siguiente paso va a ser generar ahora sí toda la implementación de todos los programas, con excepción de aquellos que son en las áreas hospitalarias que tienen que estar trabajando. Y en el caso de Tecomán sí puedo agregar que independientemente de todo era importante poner en operación los servicios y ya está trabajando el hospital, los pacientes están en el área hospitalaria, urgencias recibe ya en el área adecuada, porque independientemente de si existiese alguna visita, era muy importante que el paciente recibiera el beneficio de estar precisamente en esa área hospitalaria. Entonces, tanto la UCIN, pediatría, hospitalización medicina interna, cirugía, los quirófanos que se están también terminando y urgencias, así como la consulta, están ya trabajando. Y las mismas circunstancias ocurren en el hospital de Manzanillo, en el hospital conocido universitario. Las áreas se arreglan y se ponen a trabajar, porque el tema central es que atendamos al paciente. Esa es la parte que, bueno, lo aclaro, porque para eso los arreglamos, o sea, no los arreglamos para dejarlos ahí en stand-by. Se están ya trabajando y en breve, bueno, pues se van a terminar de reparar los demás equipos que pues están pendientes en un momento dado. Gracias. Buenas tardes, gobernadora. Para preguntarle respecto a su opinión sobre el tema que ayer trascendió de pues, que el jurado en Estados Unidos declara culpable a García Luna. Y pues bueno, ahora falta solamente la sentencia. ¿Qué opinión tiene usted como gobierno sobre este tema y lo que implica todo esto? Bueno, por una parte diría que es una muestra de cómo la justicia a veces tarda por los propios
etapas que se viven en los mismos procesos judiciales que llevan a vivir cada una de las etapas con todo el apego a la ley, pero que sin lugar a duda en la medida que deseemos que llegue, llegará. Y lo digo porque sé que también tenemos asuntos pendientes en Colima que no vamos a dejar de atender. Por otra parte, de este caso en específico, yo diría que es profundamente lamentable para nuestra nación el comprobar que quien estuvo al cargo de la seguridad pública de nuestro país y que inició la guerra contra el narco, pues era uno de ellos, ¿no? Qué bueno que se está haciendo justicia, qué bueno que se están teniendo resoluciones en este sentido y seguramente habrá avance no solamente en este, sino en otros temas y en otros casos que están alrededor o que giran alrededor de este asunto. Y por ahí leía y comparto que esta determinación del jurado pues debe de servir de alguna manera como una especie de homenaje a todos aquellos policías, ministerios públicos, personal de Sedena, de Marina, que en su momento estuvieron haciendo frente, que eran quienes iban adelante en la batalla, en esta denominada guerra contra el narco, que fueron quienes perdieron la vida aspirando a defender a las familias mexicanas y aspirando también a hacer su labor y su trabajo de la mejor manera, y que desafortunadamente quien los enviaba pues estaba del lado contrario, ¿no? Creo que eso nos lleva también a hacer una reflexión de cómo en el pasado, y seguramente no solo en el gobierno federal, sino también en los gobiernos estatales y tal vez incluso hasta en los municipales, este vínculo entre gobernantes y delincuencia organizada ha existido y ha generado problemas enormes en la sociedad. Y yo aprovecharía para insistir en que en el caso del gobierno de Colima nos mantenemos en este dicho de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a cualquier tipo de actuación que vaya en contra de la ciudadanía colimense, y que vamos a mantenernos haciendo lo propio, ¿no? Hola, gobernadora, buenas tardes. Preguntarle, ya que habla del exgobernador, ¿qué información tiene respecto a las denuncias que se interpusieron? La Universidad de Colima puso una denuncia, el Sindicato de Trabajadores también. En el Congreso del Estado no se ha presentado a comparecer por su juicio político. ¿Qué información tiene al respecto? Hace algunos meses la Auditoría Superior de la Federación reportó que se esfumaron prácticamente 5 millones de pesos para un centro de salud allá en Coquimatlán. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Y también preguntarle el tema del ecopark. Ya va a ser otra Semana Santa donde las albercas pues están prácticamente en aguas verdes. Algunas organizaciones civiles me comentaron que sí querían soltar la concesión, siempre y cuando dieran un recurso del gobierno del estado para soltar la concesión. Si es así, ¿su gobierno sí está en condiciones de otorgar el dinero a estos empresarios? Sí, a ver, del primer tema que me comentaste, yo no dije que era el exgobernador, yo nomás dije que teníamos algunas deudas pendientes con exfuncionarios corruptos, pero bueno, ya cada quien ya a la sociedad colimense se le ven a la mente diferentes personajes, ¿verdad? Hay efectivamente algunas denuncias presentadas, todas avanzando. De parte nuestra hemos estado aportando lo que nos corresponde. Yo sí creo que es importante insistir en eso. Me queda claro que desde la sociedad luego se asume que el gobierno, el poder ejecutivo como tal, fuese responsable de todo el sistema de procuración de justicia y de implementación e impartición de justicia, pero no es así. La labor nuestra inicia con la presentación de las denuncias y continúa con la aportación de todos los elementos, pruebas y participación de cualquier citatorio que se haga por parte de las autoridades correspondientes, en este caso de la Fiscalía General del Estado, o en su caso, de ser así, de la Fiscalía General de la República, en este caso es estatal, y después de eso tendrá que llevarse a la posibilidad de la vinculación a proceso en diferentes circunstancias.
las denuncias ya presentadas están avanzando de manera importante y vamos a mantenernos con el dedo en el renglón hasta que podamos llevarlas a la conclusión de las mismas, pero también tenemos algunas otras que vamos a estar presentando en las próximas semanas y meses y que estamos trabajando de manera importante. Algunas igualmente relacionadas con actos que podrían ser constitutivos de actos de corrupción y algunas otras que tienen que ver con procesos como este que comentas del ecoparque. La verdad, bueno, las albercas deben de tener por lo menos una década, ¿no? Que no funcionan, si no es que más, pero la concesión o lo que tú comentas no se trata de si estamos o no en condiciones financieras de darle a el concesionario lo que solicite para entregar la concesión. Más bien yo creería, no está él en condiciones de asumir que puede pedir dinero a cambio de la concesión cuando hay una serie de vicios desde la entrega de la misma y desde el incumplimiento que se ha tenido en la misma, y que es el proceso que nosotros hemos estado llevando a cabo para poder recabar toda la información y poder iniciar con el proceso correspondiente para el retiro de esta concesión, porque el incumplimiento en todo el proceso pues ha sido visible, no solamente en los términos jurídicos y demás, que a lo mejor son los elementos que vemos desde dentro del gobierno, sino en el incumplimiento de el cómo debería estar funcionando este sitio, protegiendo a los animales y en beneficio de la sociedad colimense como un espacio de recreación, ¿no? Buenas tardes. Sería para la doctora y para usted, gobernadora. No sé si se les habrá ocurrido, es una ocurrencia, de pronto visitarlo, regresando un poquito a lo que es salud, revisitar los centros de salud como Juan Pueblo. No es lo mismo llegar a ver a la esposa maquillado y todo eso que ya saben que va a ir la doctora y si va a acompañar a la gobernadora, obviamente todo es parafernalia. Es muy diferente lo que la gente, el pueblo, vive cuando llega, caso particular, a un centro de salud y no hay doctores, porque hablan mucho de la infraestructura, pero no hay doctores suficientes. ¿Por qué? Caso particular, tenemos una cita con la neuróloga pediatra que viene de Guadalajara cada fin de semana o cada 15 días y nos piden una cita para el psicólogo infantil y lo mandan hasta junio. Estamos hablando de una pérdida de 6 meses porque no hay personal. Casualmente, cuando estoy ahí en consulta, está la líder, Dolores González, hablando precisamente de este embone que quieren hacer ustedes de salud bienestar. Ella dice que comentaba para la gente que estaba ahí porque tenía una reunión, que no hay personal y que están tratando de implementar lo que es IMSS Bienestar a fuerza a la gente de salud, que en un momento dado lo están implementando y lo están forzando y que hay mucho problema dentro de lo que vienen siendo el personal sindicalizado con el otro. ¿Qué está pasando con toda esta cuestión administrativa? Atrás de todo esto sabemos que efectivamente va a haber quirófanos, va a haber aire acondicionado, pero el personal que labora está en mucho conflicto en este embone y no hay personal que a fin de cuentas vaya a atender este tipo de lugares. Perdón, tocaste diferentes temas. En el primero yo te diría que las visitas que estamos haciendo a los centros de salud para ver el avance de obra, que es una supervisión de obra, no estamos haciendo un anuncio como tal previo de vamos a ir a tal centro de salud, sino que llegamos solamente quienes estamos en el tema, que es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y una servidora, y en la mayoría de los casos, tal vez en las comunidades más pequeñas, si acaso en alguna no nos ha tocado, pero en la mayoría de los casos hemos llegado mientras el personal está haciendo su trabajo. Tienen personas en la sala de espera, tienen personas atendiendo, tienen personas en el proceso de farmacia, etcétera. Entonces nos ha tocado ver parte de este proceso y la verdad es que incluso nos ha tocado recibir los comentarios de parte de ellos. Estamos visitando los centros de salud que se están remodelando, entonces bueno, los comentarios son positivos. En el tema de personal, hay un gran avance en materia de personal. Hay una parte que todavía se va a fortalecer este año y ahorita le cedería el uso de la voz a la secretaria para que nos pueda hacer los comentarios más específicos, pero prácticamente en todos los centros de salud tenemos médico, no en todos, 24 horas, eso es una realidad, que son parte de los procesos que estamos haciendo ahora, pero en todos se tiene por lo menos la atención primaria que se requiere para atender cualquier emergencia, eso sí se está ya garantizando. Y lo otro que comentabas,
que seguramente también ahorita me ayudarán a ampliarlo en tema de los especialistas, porque yo no soy el especialista en la materia, pero lo que sí te puedo decir es no mezclemos las peras con las manzanas, porque con todo el respeto que me merece mi paisana, la líder sindical Lolita, pues me parece que estos comentarios que tú ahorita nos compartes, pues tienen más bien un tema personal, ¿no? Y de organización interna del propio sindicato. En todo momento, a las personas que estaban en condiciones de precariedad, es decir, que no contaban con ninguna certeza laboral y que se les ha venido invitando a incluirse a esta certeza laboral a través de IMSS Bienestar, en todo momento esto ha sido consultado con ellos y bajo la autorización de ellos, es decir, es voluntario y cada quien va determinando si se suma o si no. Nos encontramos con que la mayoría, la gran mayoría, evidentemente lo aceptan porque se encontraban en situación de precariedad, ahora tienen certeza laboral, pero además las prestaciones federales en algunos conceptos suelen ser mejores que las prestaciones que se tenían en el servicio de salud estatal. Han sido muy contados los casos en los que no, pero pues en la mayoría también de esos coincide que son personas que tenían ya alguna otra plaza y que entonces al no coincidir los horarios, al dejar claro que ahora no se va a poder tener como duplicidad en los mismos horarios, en los mismos momentos, pues deciden mejor preservar la plaza con la que ya contaban anteriormente. Y si acaso uno que otro asunto distinto que a mí en este momento se me escape. Pero decía, no mezclemos las peras con las manzanas, porque al personal se le ha tratado en todo momento con respeto, se le ha brindado la información y siempre se ha tomado en cuenta la voluntad y el deseo de cada uno de ellos. Aunque soy consciente que eso implica que esas personas también, en el momento que tienen su certeza laboral, pues también son autónomas e independientes para decidir a qué sindicato se suman o decidir que a ninguno. Y me queda claro que ahí es la otra vertiente del comentario de la líder. Evidentemente, en la medida que ellos tengan esta libertad de decisión de si se integran a un sindicato que está, digamos, ya constituido desde el IMSS o si se integran a otro, pues le puede generar esta sensación de cierta pérdida de opciones de incorporaciones directamente al sindicato, ¿no? Porque antes las plazas que se entregaban desde el Estado en automático se asumían que podían mantenerse fuera del sindicato porque nadie está obligado a pertenecer a un sindicato y sus derechos son exactamente los mismos, o sumarse a ese, ¿no? Entonces creo que más bien es un asunto que va por ese lado, por eso digo, pues no mezclemos porque a los trabajadores siempre se les ha dado la información, se les ha tomado en cuenta su voluntad y su decisión y se les ha tratado con mucho respeto en este proceso. Y un poquito para complementar su pregunta, el hecho de que no se encuentren los núcleos completos en el primer nivel de atención en los centros de salud es algo pues que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y le digo bastante tiempo desde que incluso yo era pasante, ¿no? Se venía tradicionalmente cubriendo justo con el médico pasante, ¿no? Que también desafortunadamente generación tras generación y también un poquito sumado a las condiciones indignas de algunos de los centros de salud que no se habían rehabilitado, espacios en los que no se podía quedar el médico pasante, tal vez hasta por inseguridad, ¿no? Tenemos algunos casos también en el estado, es que las plazas se han ido cerrando en el caso de los pasantes de servicio social e incluso, ¿no? El mismo centro de salud. Tenemos por ahí tres centros de salud que estamos queriendo reaperturar con el apoyo justo del municipio hacia la parte de la seguridad para el personal de salud y de esa manera pues volver a dar el servicio, ¿no? Ya que se tiene ahí un centro. Y la otra situación es el completar justo esas brechas de atención, tanto en horario, como ya bien lo comentaba la gobernadora, que no todos los centros de salud están para 24 horas y esto lo digo en el sentido de la cobertura de población que tiene, ¿no? No es lo mismo una comunidad que a lo mejor atiende 70 habitantes, por ejemplo en Lagunitas, ¿no? Que pues ahí al ser tan poquita la población, pues no voy a poner de 24 horas, ¿no? Y digo no voy a poner…
en realidad no lo pongo yo, ¿no? Sino que tiene que haber pues una justificación también de lo que es el personal y porque justo tiene también estas otras redes de apoyo que tenemos, que es el que acuda a unidades móviles, por ejemplo, en donde sí viene ya todo un conjunto o un núcleo completo. ¿A qué llamamos núcleo completo? Que haya el médico de base, ¿no? O médico de familia, la enfermera y un promotor comunitario o incluso hasta un psicólogo o un activador físico. Entonces, nuestro reto ahora con el fortalecimiento justo de la implementación de este nuevo modelo es poder reunir al menos el modelo, el núcleo básico, que serían pues estos 3 elementos. Ya en lo que son las cabeceras, en donde se requiere un poquito más de personal, generalmente son las cabeceras municipales, ahí sí, incluso hasta las 24 horas y la jornada acumulada, lo que sería sábado y domingo. En esa brecha es en la que se está trabajando y hasta todavía enero, si mal no recuerdo, estaba la convocatoria, ¿verdad, doctor?, de lo que nos faltaba, porque se hizo un levantamiento, ¿no?, de cuántos nos faltan y en qué lugar de cada centro de salud, y es esa convocatoria que se ha estado abriendo ya por parte de IMSS Bienestar, en la cual, por ejemplo, les platico que en enero eran 115 las vacantes de médicos generales que necesitamos para cubrir a lo que son las 116 unidades. Faltan, exactamente. Faltan, logramos cubrir el 80%, es decir, todavía hay espacios y de hecho está abierto, ¿no?, para el que se quiera sumar, es bienvenido. Solo sí, también pues reiterar que es justo para esas unidades que nos hace falta y en esos turnos. Y es donde ahí, pues bueno, se tiene que convenir, ¿no?, con el médico o el personal, si así de manera voluntaria lo quiere tomar. Esa es la parte de segundo nivel, exacto, el médico extranjero y no nada más cubano, qué bueno que retoma ahí el tema, que era esta diapositiva justo que estamos teniendo aquí de fortalecimiento de cartera de servicios. La verdad es que estamos muy contentos también y es presumible en el estado tener pues esta cantidad de especialistas ya de ramas que a veces ni se tenían, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, de mi especialidad, ¿no?, de rehabilitación. No se contaba a nivel hospitalario con un elemento y ya ahora ya tenemos rehabilitación intrahospitalaria, que es pues bien importante también para poder acortar los tiempos de hospitalización, tanto de la parte quirúrgica como de las secuelas. Y algunas otras especialidades como la angiología, como dermatología, el mismo hemato, que ahora, por ejemplo, en febrero, que le estamos dando el auge a la concienciación sobre el cáncer infantil, pues nos ha apoyado mucho en esa referencia que estamos haciendo con las brigadas de salud cerca de ti en las localidades. Comentaba con la gobernadora que pues afortunado o desafortunado, pero hemos podido identificar, ¿no?, algunas familias con datos en sus pequeñitos de posibles rasgos de algún tipo de esta patología, ¿no? Entonces es tan importante poderlos detectar a tiempo y referenciar ahora que tenemos, ¿no?, las especialidades que son necesarias y que ya incluso nos acorta todavía más de manera oportuna hacia el diagnóstico y al tratamiento para ellos al no tener que ir hasta un estado vecino, por ejemplo. Buenas tardes, gobernadora. Gobernadora, preguntarle si ya va a reconocer que la estrategia de seguridad fracasó, que su estrategia no ha funcionado. No lo digo solo por los resultados del 2022, que puso a Colima en el lugar más violento. Ahora también somos a nivel mundial la ciudad más violenta, Colima. Pero en este 2023 iniciamos con una ola de violencia que se está desbordando. Quizás sus datos sean diferentes, ¿no?, pero vemos que los delincuentes ya se pasean por armería, presumen su armamento, toda su poderío, incluso sus ejecuciones ya las suben, ya las comparten en redes sociales para que la gente las pueda ver. Vimos cómo amenazaron una escuela primaria, se metieron, ingresaron, dejaron la amenaza dentro de un salón. Vemos que mataron a un joven deportista en la luz del día, vemos que incendian vehículos, viviendas, y no pasa nada, no se detienen a nadie. Hace un momento usted hablaba de justicia, pero en Colima no la hemos visto, incluso ni los policías que han asesinado han tenido justicia hasta el momento. Saber si va a reconocer o va a seguir con sus datos que tiene usted, que es muy contradictorio a lo que vive la gente afuera. Incluso el mismo INEGI señalaba que el 38% de la población mayor de 18 años ha presenciado un asesinato
en la vía pública durante el 2022. Preguntarle, esa es una pregunta. La segunda, una petición a nombre de algunos de nuestros compañeros periodistas, pedirle que deje de acosar a los periodistas, pedirle que ya cesen esas acciones que más que violentan incluso el derecho a informar, el derecho humanos, el derecho de los periodistas. No lo digo solo por la rueda de prensa pasada que catearon prácticamente a los periodistas supuestamente buscando una pistola. Imagínense, si se le pierde una pistola a uno de sus escoltas, ¿usted cree que la va a cuidar a usted? Claro que no. Entonces, no solamente eso, sino hablamos que condicionan convenios de publicidad, que nos han cerrado la puerta, que nos limitan las preguntas en las ruedas de prensa. Todo eso es un atentado contra la libertad de expresión. Pedirles a nombre de nuestros compañeros que cesen esas acciones hacia los periodistas. Y por otra parte, preguntarle al doctor, ¿cuántos recursos del IMSS han sido destinados al IMSS Bienestar, con los que anteriormente contaba cuando era solo IMSS? Humanos, económicos y técnicos. A ver, voy a empezar con lo último porque la verdad es que no tengo yo recuerdo de que yo haya culpado a los periodistas absolutamente de nada. Al contrario, siempre he reconocido la labor que todas y todos hacen. Me llama la atención que más bien al final lo que lleva es al hablar de los convenios, como si más bien la preocupación sea el no tener un convenio con recursos estatales o con recursos públicos, pero bueno, todos esos procesos se hacen de manera absolutamente transparente y están en las páginas de transparencia. Respecto a los datos estadísticos en materia de seguridad, pues no son mis datos, son los datos estadísticos, son los números reales y fríos que existen, los que se están presentando, y no hay un incremento en lo que va de este 2023, al contrario, de manera significativa hay un decremento, pero yo siempre he dicho y voy a insistir en que jamás vamos a echar las campanas al vuelo en ese tema, al contrario, nos vamos a mantener de manera permanente atendiéndolo. Y por otra parte, insistir en que en el año 2022 se tuvieron muchas más detenciones y decomisos de armamento, droga, vehículos, etcétera, que incluso los que se tuvieron durante prácticamente toda la administración anterior. Entonces, el trabajo que se ha estado haciendo, no solo desde la Fiscalía General del Estado, a quienes le reconozco, sino también desde las diferentes dependencias de seguridad pública, estatales y federales, me parece que ha generado reacciones importantes. Por otra parte, claro que se están atendiendo y se llevan el seguimiento y las investigaciones de todos los homicidios que suceden en nuestro estado. Para nosotros todas las pérdidas de vida humana, y también lo he dicho en muchos momentos, todas, absolutamente todas son lamentables. Nadie, bajo ninguna razón o circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Es el derecho humano que se preserva por nuestra Constitución y que se pondera en mayor nivel el derecho a la vida. Entonces las carpetas de investigación están y se están llevando a cabo. En el caso de este chico deportista que comentas, absolutamente lamentable como cualquier muerte, insisto, y todo el proceso de investigación, de actuaciones y demás, se lleva un seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de manera directa con las y los familiares. Eso es algo que también he comentado en otros momentos. La verdad es que yo jamás voy a utilizar el tema de la seguridad para intentar acaparar algunos reflectores o notas esporádicas. Me parece que nuestra prioridad es dar seguimiento a las investigaciones y de ninguna manera vamos a revictimizar a las víctimas, y eso implica la secrecía de las propias investigaciones y el cuidado de la información que de las mismas surge, y también el cuidado de las y los familiares de las víctimas, y ahí nosotros nos vamos a mantener apegados a este criterio y a este compromiso. Respecto al tema de la escuela que comentas, también pues yo aprovecharía para hacer un llamado, ahí sí, a todas las y los medios de comunicación, a que cuando se trate de información sensible, y es una invitación, pues al final cada quien tiene libertad de expresión, pero es una invitación a que cuando se trate de información sensible, pues se busque verificar
la veracidad de la misma, porque en este caso no fue una cartulina encontrada al interior de una escuela, fue una cartulina que estaba al exterior de esta escuela. La fotografía que circuló fue porque se quitó la cartulina, se puso en un lugar para tomar la fotografía y poder tener la información de lo que esta cartulina contenía, pero de ninguna manera fue al interior de una escuela, y creo que también es importante que no se malinforme al respecto. Y por otra parte, en el tema de la estadística que se comentaba y que salió hace un par de días, si no me equivoco, que tiene que ver con el determinar que la ciudad de Colima es la ciudad más insegura, pues me parece que nosotros nunca hemos politizado el tema de la seguridad, al contrario, hemos trabajado de manera súper estrecha y coordinada con todos los municipios, pero no debemos de perder de vista que la principal responsabilidad de la prevención también es de los municipios, y en esa lógica de fortalecimiento a todos los municipios les hemos fortalecido incluso por encima de lo que la ley nos pudiese obligar, no solamente con patrullas, sino con armamento, equipamiento, uniformes, equipo táctico y capacitaciones que nos permitan fortalecer todas las policías, particularmente la policía de la capital, debido a que es una de las policías que tiene más rezago en el número de elementos que deberían de estar en proporción al número de habitantes en las calles, y ahí se hace un trabajo. No, es del municipio, desde el trienio pasado, desde el presidente municipal anterior, desde el 2018-19 que se hizo esa reforma. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho es ayudar a fortalecer justamente esta policía municipal, y es Colima uno de los municipios en los que más presencia tiene la policía estatal, justamente para buscar fortalecer a la policía municipal, que aún le falta un número importante de elementos para estar en los números óptimos. Pero ese trabajo que se ha hecho desde el primer momento de nuestra administración, y me refiero a los últimos 2 meses del 2021, lo mantuvimos en el 2022 y lo vamos a fortalecer en este 2023 con una serie de proyectos que son básicamente con recursos federales, pero que estos recursos federales nos obligan a nosotros a que un porcentaje de ellos se destinen a los municipios, y nosotros hemos destinado prácticamente el doble de lo que estamos obligados por ley a los municipios, con la lógica de que comprendemos que son la primer cara y los responsables de la prevención, y que es necesario que entendamos que tenemos que fortalecerlos. Adicionalmente a eso, pues bueno, una serie de acciones que se han llevado a cabo y que aspiramos a que podamos avanzar también al mismo ritmo con los municipios, que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los policías, que eso es fundamental, además de el mantener abierta la convocatoria para la formación de los mismos, ¿no? Pues estuvimos en Armería, justamente en esta comunidad, desde que nosotros tuvimos la denuncia. Estuvimos en contacto con la policía municipal, con la presidenta, con su director de la policía, que ellos atendieron de inmediato esta denuncia y este llamado. Se reforzó por parte de la Policía Estatal, de Sedena y de Secretaría de Marina, de Guardia Nacional. Se tuvieron un número importante de detenidos en las horas y en los días siguientes, que están ya en este proceso y que en su momento los informó la Fiscalía General del Estado, si no me equivoco. Y bueno, la presencia del acompañamiento para el municipio de Armería, como para todos por parte de las fuerzas federales y estatales, se mantiene. ¿Qué tal? Otra vez buenas tardes. Mire, me gustaría, ¿de qué medio nos acompaña? Está bien, mire, justamente están mis compañeros de comunicación social, porque la pregunta tiene una gran dimensión, de tal suerte que no me gustaría darle un dato que no incluya un tiempo o algún proceso, porque hay inversiones en obra, hay inversiones en conservación de equipos, hay obras en el abasto de medicamentos, perdón, hay inversión en personal, por supuesto, y entonces sería como especificarlo. Me gustaría tomar su pregunta y hacerle llegar la respuesta, a lo mejor con algunas puntualizaciones que usted nos haga llegar, y con todo gusto le contestamos
la pregunta vía comunicación social. Gracias. Doctor, buenas tardes. Para también Berta Reynoso de Televisa, aprovechando que habla de comunicación social, hoy cumplo un mes haciendo una petición que ya tuve que hacer hasta México. Llegaron los médicos cubanos a Colima y no he recibido respuesta ni de la delegación ni de usted. Ya me explicó el sector salud que no dependen de ellos. La primera nota que hice sin problemas, pero esta nota ya me lleva un mes. ¿Tengo que seguir gestionando a nivel federal, a nivel central, o ya lo podemos hacer en Colima a través de usted? Ese es nada más un comentario. Gobernadora, desafortunadamente con la capital no tuve yo eco, no tuve respuesta para entrevistar a la alcaldesa ni al comisionado de seguridad, por eso pregunto a usted esto. El municipio de Villa de Álvarez ha arrancado una serie de operativos en las que participa el Estado, porque a decir de ellos es el narcomenudeo quien mantiene a esta zona como la más violenta del país y del mundo, según este estudio que acaba de salir reciente. ¿Usted también cree que es el narcomenudeo el principal motor, la principal causa que tenga Colima en estas condiciones de seguridad? Pues es multifactorial, es una serie de factores que han influido para llegar a este momento y a este punto, pero es conocido de todas y de todos que este incremento en las cifras, sobre todo de homicidios, porque yo insistiría que independientemente del decremento que se ha visto en los últimos meses, en el resto de delitos como los robos a negocio, a transeúnte y demás, ha habido un decremento bastante significativo. Pero es de todas y de todos conocidos que este tema en homicidios que se generó más o menos en estas fechas del año pasado, a partir de esta riña al interior del Cerezo el 25 de enero del año pasado, tiene que ver con una disputa o con una división de un cártel que estaba predominando en las calles, justo el tema del narcomenudeo. Entonces, la disputa es esa, es entre quienes salen de este cártel y están disputando estos espacios. Pero yo digo es multifactorial porque para que exista narcomenudeo pues tiene que haber consumidores y consumidoras, y ahí es donde la labor en materia de prevención que tengamos que hacer todas y todos es fundamental, y por eso la semana pasada presentábamos esta estrategia de vamos todas y todos con todo, que arranca desde una atención en las secundarias, no enfocada estrictamente en temas de propensión o de riesgo de consumo de drogas, sino básicamente en temas de depresión, ansiedad y algunos otros factores que influyen en la condición emocional de los adolescentes, pero que también nos llevan a identificar cuando hay riesgos de consumo de drogas o cuando hay alguna propensión a las adicciones, y que nos están permitiendo el generar un diseño de atención de prevención. Entonces yo ahí insistiría, necesitamos trabajar mucho como sociedad en materia de prevención. Creo que eso es fundamental, no solamente para atender y resolver a mediano y a largo plazo la circunstancia que estamos viviendo ahora en nuestro estado, sino también en términos de sociedad, de salud, de familia y de qué es lo que realmente nos preocupa a nosotros desde el gobierno, que es el bienestar de nuestras niñas, niños, jóvenes y de la sociedad en general. Muchas gracias. Mire, le agradezco sus preguntas que en algún momento nos hizo llegar. El protocolo que se sigue es que nosotros solicitamos la autorización a nuestras autoridades. En cuanto se nos informa, bueno, pues entonces ya nos dan la vía de cómo va a ser la información fluida. Lo que me puedo comprometer es que pues nuevamente solicitemos la respuesta de nuestras autoridades para que entonces podamos atender su amable solicitud y por supuesto que sepa que estamos para servirle. Muchas gracias a todos por la asistencia. Despedimos a nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, quien continúa con su agenda de trabajo del día de hoy. La última y nos vamos, pues porque era una pregunta para la secretaria, ¿verdad? Que se hizo y que en los diálogos pasados y que quedamos que se iba a resolver cuando estuviera la secretaria. Buenas tardes. La ultimita. Bueno, aprovechando salud, yo creo que habría que llevarse horas y horas para este tema y tanto para las dos áreas. No sé si podría agendarse una próxima
rueda de prensa de pura salud y que nos dieran chance. Pues es la situación en la que se encuentra el hospital regional. Ahorita han dicho que se está pues avanzando en lo que es infraestructura. Decía que también pues está buscando lo que es atención. Pero ¿por qué? La gente se pregunta, ¿se tiene que llegar a que las cosas se publiciten en los medios de comunicación, que no es nuestro interés, y yo creo que el de muchas personas tampoco? Lo que ellos quieren es que se atienda, pero hay ocasiones en que pasan días, semanas, y hasta que sale en un medio público se agiliza esta atención. Y respecto a, nos hacía un comentario una persona de vacunas, ahorita que hablaba de vacunación, que en las escuelas se están aplicando, no me consta, es un comentario de una persona, que se están aplicando vacunas caducas, que traían unas vacunas que habían caducado en noviembre de 2022 y tenían pues la anotación de aplicarse antes del 28 de febrero. En estos días. Entonces, pues, ¿qué tanto son válidas o funcionan estas vacunas caducadas y en qué situación están todos los lotes que se tienen? Y respecto a seguridad, pues usted decía de las cifras que tiene el Secretariado de Seguridad Pública Nacional. En el mes de enero señala que Colima es el número 1 a nivel nacional por total de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes, al tener 294.8 delitos, 294.8 por delitos, pues, y cuando la media es 161. Esto quiere decir 133.3 más que a nivel nacional. Y en homicidios, solo en homicidios, tiene 8.3 por cada 100,000 habitantes solo en enero, estoy hablando de enero 2023, cuando la media es 1.97. Ahorita nos dice pues que es cuestión también de los municipios, pero a los municipios señalan que la parte es preventiva. Digamos que cada quien asume su parte, pero a fin de cuentas los ciudadanos son los que sufren y padecen esta inseguridad, y ellos pues se quedan con eso y no con que las autoridades se avienten la bolita. No, y de ninguna manera hay intención de aventarnos la bolita, más bien todo lo contrario. Nosotros hemos actuado justo para fortalecernos de manera conjunta y para buscar no dejar desprotegido ninguna área por razón de falta de personal y demás, sino que en eso la verdad es que nos ha ayudado mucho las instituciones federales para poder garantizar tener presencia en todas las áreas y sectores de nuestro estado. Y claro, o sea, es una realidad y los números están ahí. Colima a nivel nacional, en proporción al número de habitantes, sigue teniendo indicadores que no nos favorecen, pero eso no quita que hay decremento en las cifras, que no ha sido el suficiente, y lo decía hace un momento, como para que bajemos de esta media nacional. Tenemos que seguir trabajando, pero nuestras cifras en comparación con las del año pasado, en lo local, han disminuido de forma importante en algunos delitos, de forma menos notoria en otros, pero tenemos una tendencia decreciente, que yo insisto, o sea, es un tema en el que me parece que pues nunca vamos a bajar la guardia, nunca tenemos que bajar la guardia, y nunca por avances que se tengan tenemos que decir que las cosas ya están hechas o resueltas, ¿no? Ahí vamos a estar siempre trabajando de manera incansable todos los días y siempre buscando y propiciando además este trabajo coordinado con todas las instituciones y con todos los niveles de gobierno. Del tema de salud, yo nada más haré un comentario antes de ceder el uso de la voz a quienes me acompañan, que no se tiene que llegar a publicitar un caso para que sea atendido. De hecho, pues yo tengo en mente como un par o 3 casos que han terminado publicitándose, y la verdad es que ya estaban siendo atendidos cuando se hizo este tema como mediático. Me queda claro que a veces ni siquiera es como el paciente de manera directa quien lleva a publicitar los mismos, justo porque ellos están recibiendo la atención. Sin embargo, pues sí, o sea, también es útil. Todo es perfectible, nadie somos perfectos como seres humanos, y seguramente puede haber áreas de los diferentes temas de gobierno, y en el sector salud no será la excepción, que podemos mejorar, y que si algo no funcionó a la perfección como debía funcionar y son
ustedes o cualquier otra persona quienes nos ayudan a detectarlo para poderlo resolver, pues para nosotros eso es una ventaja, más que aspirar a que deje sin atenderse. Y si nosotros vemos el universo de las personas que reciben atención médica, que están reprogramándose sus cirugías, porque también es una realidad que se trae un rezago importantísimo, pues ni siquiera el año pasado, sino desde la pandemia, y si no es que desde antes. Es una realidad, pero estamos avanzando en serio que a pasos agigantados en comparación con lo que se hizo en el pasado y queremos reforzar y mejorar esta atención, ¿no? Y con respecto al primer tema, de esto de los casos, pues bueno, ya bien lo inició la gobernadora. Sin embargo, pues agradecerles que pues nos los hagan llegar, ¿no? Afortunadamente, pues como bien lo comenta, estaban siendo atendidos y sí, efectivamente hay luego tiempos que parecieran agudos, ¿no? Y que el no resolverse quizá en 24, 48 horas, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, a veces tiene sus matices, ¿no? Y es por eso también bien importante estudiar el caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pues algún dato de infección, pues no es conveniente y entonces primero hay que impregnarlo. Pero bueno, todo eso es nuestra responsabilidad también como personal de salud, estarlo informando a la familia para que también estén tranquilos, ¿no? Que es como nuestra principal pues atención que debemos de tener ahí con ellos. Y en cuanto al tema de la vacunación, sí, en efecto, teníamos todavía un lote, no caduco. Eso es también bien importante. Tenemos, al igual que los medicamentos, un margen, ¿no? Para poder aplicar también los biológicos. Y justo fue un lote que desde el año pasado, desde abril del 2022, se nos informó de la ampliación de la cobertura, ¿no? Entonces, sí, en efecto, como usted comenta, está hasta febrero, ¿no? Pero eran realmente ya muy pocas dosis porque fue solamente un lote el que se nos distribuyó a nivel nacional y ya se acabó, ¿no? Y funcionan igual porque están todavía dentro del margen de esos 3 meses que, como les decía, al igual que algunos de los medicamentos, por ejemplo, antibióticos, sabemos que uno es el margen, ¿no? que nos pone, pero siempre hay esa ampliación de los 3 meses. De tolerancia, exacto. Es sobre, bueno, un poco de lo de seguridad, si habrá modificaciones en las titularidades de las corporaciones y cuáles son las razones por las que no se han hecho los cambios que la gente más de una ocasión nos ha solicitado. ¿Cuáles cambios que han solicitado? Bueno, hicimos un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública. Pues pues hicimos un cambio ya nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. No sé si más bien hay algunos comentarios respecto a las direcciones de seguridad pública municipales y respecto a la Fiscalía, pues pensaría yo que hay que hacer una valoración conforme a resultados, ¿no? Y si tenemos estos resultados estadísticos que nos dicen que se ha incrementado de manera significativa el número de decomisos, de cateos, de procesamientos, de detenciones, de vinculaciones a proceso y no lo llevaría yo a casos concluidos judicialmente porque eso ya no depende de la Fiscalía, ya depende del Poder Judicial, pero en términos estadísticos los resultados que ha dado la Fiscalía hasta el día de hoy son significativamente mayores que los que se habían tenido en los años previos. Sin embargo, pues no niego la posibilidad de que si esto cambiara, también no tendríamos que hacer comentarios al respecto, aunque la facultad propiamente de cambiar al fiscal no es de una servidora, en todo caso una servidora, el Congreso es quien tiene que hacer una destitución y una servidora una propuesta que el Congreso tiene que avalar o no, si fuese el caso, ¿no?
Espero que no se me haya escapado nada, perdón. A ver, respecto al tema del IMSS, ahorita yo creo que lo comentamos, del IMSS Bienestar, respecto a la estrategia, ya me acordé de la otra pregunta, perdón. Respecto al tema de la estrategia, no es una estrategia que se establezca el 1 de noviembre del 2021 y que siga exactamente igual al día de hoy. Y eso lo hemos dicho mucho. Justo el hecho de que una servidora participe de manera cotidiana en las mesas estatales para la construcción de la paz y la seguridad con las demás autoridades estatales y federales tiene que ver con que todos los días revisamos cosas y cada semana se revisa por un grupo especial, que es el Grupo de Inteligencia Operativa, los resultados de las acciones que se llevaron a cabo, cuáles dieron los mejores resultados que hay que mantener y fortalecer, cuáles no dieron los resultados que esperábamos y que entonces se cambian, y eso se va haciendo y actualizando prácticamente semana con semana, quincena con quincena, mes con mes, dependiendo del caso, porque también cada que como autoridad cambias una estrategia, pues también enfrente se reorganizan para intentar evadir esta nueva estrategia que empieza a dar resultados. Entonces nosotros también nos vemos obligados a estar revisando y reorganizando cada semana, cada quincena, cada mes en cada uno de los casos. Y no es un deslinde. Yo asumo la responsabilidad que le corresponde al gobierno estatal en materia de seguridad. Yo simplemente hago un señalamiento que está en la ley, ¿no? La responsabilidad en materia de prevención, el primer contacto en materia de seguridad es de los municipios y nosotros hemos mantenido una estrecha coordinación con todos los municipios y colaboración y aportación para fortalecimiento de los mismos en materia de seguridad, como nosotros a su vez y los municipios mismos hemos recibido todo el apoyo, el respaldo y la colaboración de las diferentes dependencias federales. El rodeo es estatal. En algún momento se le había entregado su administración o su mantenimiento al municipio. A la llegada nuestra y del gobierno municipal actual, ellos decidieron que ya no se querían hacer responsables de eso, lo entregaron al Estado y entonces nosotros hicimos una intervención para poder hacer limpieza y demás y estamos con CEIDUM de manera específica trabajando un proyecto no solamente que nos permita mantenerlo limpio y demás, sino que nos permita hacer algunas mejoras específicas. Algunas se hicieron de manera ya provisional, pero se tienen que perfeccionar ahora que fue la feria para que siga siendo un espacio público abierto al goce y disfrute de las y los colimenses. ¿Perdón? A ver, lo que yo sé de lo sucedido en los pasados diálogos, porque por ahí creo que hubo algún comentario de que se violentaron los derechos humanos de quienes estuvieron acá. Lo que yo sé es que se platicó con, no sé si con todos, pero sí con algunos de los asistentes a estos diálogos por la transformación de manera respetuosa, informándoles que se había perdido un objeto y que entonces estaba en la búsqueda del mismo. No me corresponde a mí informar de la denuncia que se ha presentado por esos hechos, pero bueno, ese proceso ya se está llevando a cabo y seguramente cuando tengamos más información de la investigación que se está haciendo podremos informar de manera específica. Si en algún caso hubiese habido alguna falta de respeto, algún tema en este sentido, pues también yo con mucho gusto lo atendería y actuaríamos en consecuencia, ¿no? El Parque Metropolitano sí, es del Estado. Y la administración y mantenimiento la está haciendo el Estado. Pues reactivamos las albercas, ustedes se acordarán, para el periodo vacacional de Semana Santa el año pasado y ahorita se mantienen vigentes y van a estar abiertas. Muchas gracias a todos los medios por su asistencia. Despedimos a nuestra gobernadora de Estado, la maestra Indira Vizcaíno Silva, y a los funcionarios que estuvieron presentes hoy en estos diálogos por la transformación. Muy buenas tardes, Colima se transforma contigo. Gobierno de Colima.